La década de 1960 fue una época de grandes transformaciones en América Latina. La literatura se encontraba en plena efervescencia. Los escritores comenzaron a romper las estructuras tradicionales de relato, a experimentar con nuevas formas de narrar y, sobre todo, a mirar de frente la realidad social que los rodeaba. Era la época del llamado boom latinoamericano, un fenómeno literario que llevó la voz de nuestra región al mundo entero. En medio de este movimiento, marcado por autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Julio Cortázar, apareció una historia diferente, más íntima, más silenciosa, pero igual de poderosa. Mi planta de naranja lima, del brasileño José Mauro de Vasconcelos, publicada en 1968. Esta novela no necesitó de realismo mágico ni de complejas estructuras narrativas para conmover a millones de lectores. Su fuerza nació de algo más simple y más profundo, la mirada de un niño ante la dureza del mundo. La historia gira en torno a Cecé, un niño de solo 6 años que vive en un barrio pobre de Brasil. Es travieso, imaginativo y precozmente sensible. Su familia es numerosa, su padre está sin trabajo y su madre apenas gana lo suficiente para alimentar a todos. La pobreza, la incomprensión y la violencia marcan su infancia. Pero lo que distingue a Cecé es su capacidad para convertir el dolor en ternura y su imaginación que lo lleva a entablar una amistad con una pequeña planta de naranja lima a la que llama Mingüiño. Este vínculo entre el niño y la planta es el corazón simbólico de la novela. En una época en donde la literatura se centraba en las grandes luchas políticas o en los conflictos de identidad nacional, Vasconcelos eligió mirar la realidad desde lo cotidiano, desde lo aparentemente insignificante. En esa elección está la grandeza de su narrativa. La planta de naranja lima se convierte en un refugio emocional, una presencia viva que escucha, consuela y acompaña a Cecé en su soledad. A través de esta relación, el autor retrata cómo los niños muchas veces crean mundos imaginarios para resistir la dureza de la vida. Esta visión íntima y humanista conecta con una tendencia muy presente en la narrativa latinoamericana de los 60, la de dar voz a los marginados, a los olvidados, a los que sufren en silencio. En Brasil de la época marcada por la desigualdad y la dictadura militar que comenzaba en 1964, esta obra representó una forma de resistencia emocional, sin hablar directamente de política. Mi planta de naranja lima denuncia la injusticia y la pobreza con una sutileza desarmante. Nos hace sentir la exclusión no a través de discursos, sino de lágrimas, juegos y silencios. Uno de los elementos más notables de la narrativa de 1960 es su cercanía con lo humano. Los escritores de esta década se apartaron de la idea de la literatura como simple entretenimiento o arte decorativo. Querían que sus obras transformaran la conciencia del lector. En ese sentido, José Mauro de Vasconcelos se alinea con esa búsqueda, aunque su herramienta principal no sea la experimentación formal, sino la emoción profunda. El estilo del autor es sencillo, casi infantil, pero está cargado de una poesía natural. Las descripciones del entorno, los diálogos de Cecé con su planta o sus reflexiones sobre la vida están llenas de ternura y de un realismo que no idealiza la pobreza. Esta mezcla de lirismo y dolor es lo que le da a la obra su carácter universal. Pero Mi planta de naranja lima no se limita al sufrimiento, también es una historia de amor y amistad. La relación entre Cecé y el Portugal, un hombre mayor que se convierte en su amigo y figura paterna, introduce un rayo de esperanza en su vida. El Portugal representa el afecto, la comprensión, lo que Cecé no encuentra en su propia familia. Cuando el Portugal muere, el niño experimenta por primera vez la pérdida irreparable y con ella el final de su infancia. Este momento marca el tono trágico y a la vez transformador de la novela. Cecé aprende que el amor puede doler, pero también que el dolor forma parte del crecimiento. Este punto de la obra dialoga con la narrativa de 1960, donde muchos autores exploraron la pérdida de la inocencia como símbolo de las crisis sociales y personales de la región. La voz narrativa en primera persona nos permite entrar directamente en los pensamientos del niño. Todo lo que vemos y sentimos pasa por su imaginación.
Esa elección del punto de vista infantil no solo crea ternura, sino también una forma de crítica. Al ver al mundo desde los ojos de un niño, el lector percibe con más claridad las injusticias de los adultos. En ese sentido, CC se convierte en una metáfora de América Latina. Un continente joven, lleno de sueños, pero herido por la desigualdad. La narrativa de los años 60 buscó una nueva manera de contar el mundo. Si el realismo mágico mostraba lo fantástico en lo cotidiano, Vasconcelos hizo lo contrario. Encontró lo extraordinario en lo simple. En una planta que habla, en un niño que imagina, en una historia donde el amor y el sufrimiento se entrelazan. Además, esta novela introdujo una forma de narrar desde la sensibilidad popular, accesible, sin grandes artificios literarios, pero cargada de verdad. En ella se combinan la oralidad, la inocencia infantil y la crítica social. Es un ejemplo de cómo una historia personal puede reflejar los grandes problemas de una época. En cuanto al contexto histórico, Mi planta de naranja lima fue escrita en un Brasil que enfrentaba tensiones políticas, desigualdad y represión. Muchos escritores de la década buscaban representar esa realidad, pero Vasconcelos eligió hacerlo desde la ternura. En lugar de denunciar con la rabia, lo hizo con lágrimas, con inocencia de CC, mostrando cómo la violencia y la pobreza destruyen la infancia. Esa elección hizo que su mensaje fuera aún más poderoso. Al final, Mi planta de naranja lima no solo es una historia de un niño y su planta, es un retrato de toda una sociedad, un espejo que refleja el abandono y la necesidad de afecto que marcan a los más vulnerables. Su estilo directo, emotivo y honesto le permite trascender generaciones y países. Hoy, más de medio siglo después, sigue conmoviendo a lectores de todo el mundo. Nos recuerda que la narrativa latinoamericana de 1960 no fue solo un movimiento literario, sino también un acto de empatía. Fue el intento de mirar al otro, de narrar lo que duele, lo que calla, lo que aún necesita ser escuchado. En conclusión, Mi planta de naranja lima es una joya dentro de la narrativa de los 60, porque combina el realismo social con una sensibilidad única. En ella, José Mauro de Vasconcelos logra que un niño pobre de Brasil nos hable con el corazón de toda una generación. A través de CC comprendemos que la literatura también puede sanar, que puede ser un refugio y que incluso en medio del dolor más grande puede fortalecer una planta de naranja lima.